Muy bien, seguimos entonces. Discutimos algunas aplicaciones, bueno, como las generalidades del aprendizaje automático dentro de las neurociencias. Hicimos un poco de discusión sobre uno de las aplicaciones más clásicas, o sea, más sencillas, que algunos podríamos decir con menos chiste, que es problemas de clasificación simple. Pero hay otras ramas interesantes de las neurociencias donde podemos aplicar también los procesos de aprendizaje automático para beneficio de las investigaciones. Y una de ellas es la neuroetología. Entonces, si lo reconocemos, pues etología es el estudio del comportamiento. Neuroetología, en una definición que creo que no es tan universal, si alguien quiere corregirme o indicarme cosas a partir del chat o quiere abrir micrófono adelante, en el entendido de que estudia las bases fisiológicas del comportamiento. O sea, esto es en qué clase de fenómenos físico-químicos o electrofisiológicos nos debemos de fijar en el organismo para intentar predecir el comportamiento de un individuo. Esto está muy planteado en el contexto de las mediciones de actividad en sujetos de prueba, o sea, por ejemplo, en modelos animales, principalmente con roedores. Como que en el sentido de que tenemos una cámara o de que estamos viendo al roedor moverse, volverse agresivo, empezar en una etapa de cortejo, o medir, por ejemplo, actividad circadiana, picos de actividad a lo largo del día, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos de las herramientas de aprendizaje automático para hacer un poco más fácil el problema de asignación, de clasificación y de análisis de este comportamiento observado? Entonces, aquí hay una frase muy potente que es de Hirsch: nada en la neurobiología tiene sentido salvo a la luz del comportamiento. O sea, digo, no queremos volvernos como en un sentido estrictamente conductista, ni decir que todo se reduce al comportamiento, pero definitivamente es una de las componentes más importantes cuando hablamos de neurobiología, o sea, de neurobiología y en concreto en las neurociencias. Entonces, eh, ¿a qué tipo de problemas nos enfrentamos? O mejor dicho, ¿a qué tipo de tareas nos enfrentamos cuando hablamos de neurotología o también conocida como etología neurocomputacional? Tenemos una serie de comportamientos que queremos predecir, o sea, que nosotros queremos estudiar porque es el objetivo de nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, aprendizajes, o comportamientos en la naturaleza, comportamiento salvaje, comportamiento especializado, como a tareas específicas, y comportamientos sociales, como una división bastante general de comportamientos de interés para nosotros. Y esos comportamientos los queremos medir. Muchos de ellos como en entornos controlados, o sea, tenemos los sujetos de prueba pues en su bonita cajita y tenemos cámaras puestas, pero necesitamos entonces registrar esos comportamientos para que se conviertan en información útil a nuestra investigación. Entonces, ¿cómo registramos los comportamientos? Muy posiblemente tenemos cámaras especialmente entrenadas para hacer detección automática de movimiento, por ejemplo. Tenemos también, perdón, mediciones, además del input visual, eh, en aromas, o sea, saturación o concentración de químicos presentes en el aire, o también registros auditivos, nada más registrando el sonido del individuo. Datos fisiológicos, como si tenemos la oportunidad de medir esto, el ancho de las pupilas, la dilatación de las pupilas en distintos momentos del día. Y datos neuronales, muy más al estilo de electrofisiología y de resonancia magnética. Entonces, esa es la forma en la que registramos el comportamiento. Después necesitamos hacer un análisis, o sea, la parte de procesamiento y empezar a determinar las variables que son útiles, las variables que no lo son tanto, la clasificación y por último, a un nivel de explicación, qué es lo que está produciendo el comportamiento en el individuo. Entonces, esto es un proceso general con el que se analiza el comportamiento en el contexto de la computación. O sea, ya que tenemos aquí metido las herramientas computacionales o las herramientas de registro y aparte algunas herramientas computacionales para preprocesar, hacemos todo un desarrollo desde el inicio de nuestro registro de actividad, perdón, de actividad, hasta un nivel de explicación. Eh, entonces, ¿qué tipo de preguntas nos podríamos hacer o qué tipo de problema nos enfrentamos cuando cuando intentamos explicar comportamiento desde una base fisiológica? Primero, el problema de hacer una definición común. Entonces, estamos en comportamiento que empieza a rayar cierta parte con la psicología, con psicología del comportamiento, como su nombre sugiere, y uno de los problemas acá es la falta, a veces, de definiciones que sean generales.
Es decir, cuando uno como investigador hace sus definiciones, muchas veces se ajusta al entorno propio o a la persona propia o a la pregunta de investigación que se quiere realizar. Y si no tenemos una definición general que nos permita comparar este comportamiento que yo vi con el comportamiento que mi colega observó en otro lado, vamos a llegar fácilmente a errores de falta de compatibilidad. Entonces, lo primero es cómo definimos el comportamiento que queremos estudiar. Luego es, concretamente como una pregunta de investigación, eh, ¿qué tanto tenemos que restringir el fenómeno que estamos estudiando para que se ajuste primero a la metodología de nuestro experimento y segundo a la respuesta a la que yo quiero contestar? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita actualmente en ecología y en sostenibilidad se hacen preguntas sobre el efecto de los microplásticos presentes en el aire en el organismo y su impacto sobre la conducta de abejas, abejorros, mariposas y otros polinizadores. Y por último, y bueno, y pensar que esas preguntas son lo suficientemente precisas y lo suficientemente ubicadas para sacar información útil de los sujetos disponibles. Y por último, si nosotros arrojamos un modelo general de aprendizaje automático y ese modelo pues sí nos clasifica de A a B y nos dice esto es esto, el problema con el que nos enfrentamos siempre en aprendizaje automático, en inteligencia artificial, es qué tan explicable es ese modelo. Tenemos un modelo, ya nos arrojó las respuestas, pero si nada más una caja negra, nos vamos a perder mucho de la información intermedia, o sea, de lo que nos podría ayudar a clasificar o de las características importantes en las que nos tendremos que fijar si nosotros como humanos quisiéramos hacer ese mismo juicio más adelante. Aquí dicen Bugonia. Está bien. Está bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? No, bueno, aquí no hay mucho que decir. Entonces, algunos de los problemas que nos enfrentamos son estos. La falta de definiciones generales, que eso nos va a llevar a un problema de generalización más adelante. Las preguntas específicas, qué tan específicas, si son demasiado específicas, no puedo generalizar. Y la interpretabilidad de nuestros modelos, que es algo que también ya hemos discutido antes. Hay modelos que son más legibles y hay modelos que son menos legibles para nuestros ojos humanos. Em, ya que tenemos estas herramientas disponibles, ¿cómo solemos aplicar aprendizaje automático, machine learning, en el contexto concreto de la neuroetología? Entonces, ¿cómo nos ayudamos de las herramientas computacionales para resolver problemas de comportamiento, de conducta? Normalmente tenemos estos pasos de acá, que es un poco simulando como una tubería ML, pero ajustada al contexto específico de la neurología. Por ejemplo, necesitamos una herramienta de registro. Va a ser visual, va a ser audio, va a ser neuronal. Necesitamos registrar algo. Sí, en la literatura que yo revisé, los problemas son principalmente visuales. Entonces tenemos una camarita por ahí puesta y estamos registrando la actividad a lo largo de la noche, lo que fuera, de los individuos en cuestión. Ok, ya tenemos los videos. Esos videos, ¿cómo los convierto en información útil para mi algoritmo? Primero, vamos a necesitar quizás pasar por una reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, hay distintos indicadores. No sé si alguien ha trabajado con esto, si alguien nos quiere también compartir su experiencia, pero estas cámaras pretenden automatizar, digo, si no es nada más de grabación, si tienen una componente de automatización dentro de ellas, pretenden determinar, por ejemplo, si está el individuo, primero que lo registre como un individuo específico, si lo registra viendo hacia cierta dirección, si está interactuando con otro, si se saca la distancia nariz a nariz para determinar si hay una interacción entre estos dos individuos, si está girando, si está acostado, si se metió a la rueda que está corriendo. Entonces, todo eso también si tenemos la suficiente infraestructura para eso, todo eso es parte de lo que hace la cámara como tal, del proceso de automatización. Y la idea es que una vez extraída esta información, ya tengamos series de tiempo que sean más fáciles de manejar o de, pues, interpretar computacionalmente. El problema, digo, no es un problema en el sentido de ahorita, sino que el problema que esto pretendía resolver es que antes hacer cualquiera de estas mediciones era bastante intensivo en términos de, pues, quien lo está observando, de quedarse, pues, frente a la jaula y estar registrando esto, se acercó con esto, se subió a esto, tanto tiempo, donde podemos empezar a meter problemas de sesgo por parte del observador. Entonces, por eso la automatización es tan importante y ha ayudado tanto a la investigación en conducta desde que se implementaron estas herramientas computacionales.
Ok, ya tenemos extraída la información. Ahora, ¿qué hacemos? Las herramientas, perdón, los datos conductuales suelen ser muy altos en términos de dimensiones. O sea, hay muchas cosas que se pueden medir a la vez. Por lo tanto, es muy común que se apliquen técnicas de reducción de dimensionalidad y de clusterización para hacer una simplificación inicial de esos datos. Y ya, tenemos nuestros datos limpios, útiles. Se les suele pasar a aprendizaje supervisado, por ejemplo, vecinos cercanos y máquinas de vector de soporte, o también a inteligencia artificial explicable. Hay un artículo concreto que habla de esto, de medidas de inteligencia artificial para uso, ¿no? Para que al final el proceso que haga sea explicable en términos humanos. Y algunos casos en donde se han ocupado estas herramientas para problemas de conducta concretamente son en Drosophila, palomas y en ratones, porque hay mucho de modelo roedor en la literatura disponible, y en particular para la parte de herramientas computacionales implementadas. Entonces, ¿a qué querríamos llegar? Nada más viendo los instantes previos de actividad, los niveles de actividad cerebral, si hay algún otro identificador disponible adelante, con base en la actividad previa, qué tan probable es que se inicie una conducta de agresividad o una conducta de cortejo, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Ok. ¿Y qué complicaciones observamos en la neutrología desde una perspectiva computacional? Primero, la anotación. Insistimos que tenemos en el aprendizaje supervisado, necesitamos etiquetas, necesitamos que alguien nos haya dicho previamente, este comportamiento corresponde a tal, este comportamiento corresponde a tal. O sea, necesitamos la presencia de un experto que nos indique en qué nos deberíamos fijar cuando hacemos las mediciones para nosotros entrenar los datos como tal. Y uno de los problemas principales es la subjetividad. O sea, va a haber personas que identifiquen distinto si esto cuenta como cortejo o no cuenta como cortejo, o esto sí cuenta como un momento de alta actividad o no tanto. Entonces, primero, la subjetividad. Segundo, que no todos tienen en su laboratorio instaladas máquinas que le registran automáticamente los movimientos. O sea, ojalá que sí, porque eso ayuda muchísimo, pero no podemos andar cantando el privilegio por todas partes y decir que todos los laboratorios cuentan con esta infraestructura. Así que también es una limitante, estos son equipos bastante especializados y si no los tuviéramos, nos caemos otra vez en la situación de estar nosotros manualmente haciendo los registros y después metiéndonos a la computadora para hacer la predicción que requiramos. El bajo poder de generalización. Si no contamos con definiciones específicas, con definiciones, eh, perdón, la palabra no específica, globalizadas, perdón, se me fue generales, ahorita vamos a decirlo así, compartidas por distintos equipos de trabajo, eh, va a ser muy posiblemente difícil llevar mis resultados a los resultados de otro laboratorio. Eh, y eso no nos gusta en general cuando metemos computación. Luego, hablando propiamente de los datos suelen ser altamente dimensionales, ya sea que tienen una gran resolución de tiempo, o sea que son datos pesados como tal, o que estoy guardando simultáneamente muchas variables distintas. Para eso nos beneficiamos de los métodos de reducción de dimensionalidad, ICA, PCA, DiviScan, Disney, todos como ejemplos clásicos, pero entre más metamos esos datos, más corremos el riesgo de que, digo, perdón, esos procedimientos, más corremos el riesgo de que nuestros procesos finales sean menos inteligibles, ¿no? Reducimos la interpretabilidad de los mismos, entre más quiera aplastarlos en dimensiones menores. Y la ausencia de métodos explicables, como en muchos casos, un bosque aleatorio, por ejemplo, si tengo demasiados árboles, ¿cómo yo identifico cuál es el criterio final con el que estoy diciendo si esta variable cae en tal clase o en tal clase? No, no queremos nada más cajas negras, queremos entender, queremos fijarnos en qué se fijó la máquina para hacer sus decisiones. Y si nuestra inteligencia artificial, literalmente hablando, es demasiado black box, no vamos a tener esa disponibilidad. Entonces, ya hay cada vez más, y de hecho esto lo discutimos ligeramente al inicio del curso, hay cada vez más métodos de inteligencia artificial como chatbots, que si se lo pedimos va a hacer un análisis más o menos extensivo sobre cuáles fueron los procesos internos que usó el algoritmo, que usó el chatbot, para llegar a una conclusión dada. Entonces, si tenemos disponibilidad de eso, es en todo caso
más útil para que nosotros podamos sacar conclusiones a nivel científico, al menos, sobre lo que estamos estudiando, en particular sobre la naturalogía, porque hablar de un comportamiento también es muy subjetivo y nos gustaría tener toda la información disponible para llegar a las mismas conclusiones que nuestro agente de inteligencia artificial. Eso fue por un lado, o sea, a mí me parece muy interesante al menos cómo ya está llegando, que también tiene un ratote, ¿no? Estoy hablando de 2018, honestamente, para la mayor parte de esos trabajos, o sea, desde al menos entonces tenemos una buena comprensión del uso de ML en el contexto de la neuroetología, pero no deja de ser interesante cómo podemos llevar nuestras herramientas computacionales a una aplicación en términos de conducta, lo cual podría también sonar un poco aterrador, pero depende de a qué nos refiramos. Y la otra instancia de aplicación de ML de la que quiere hablar es con datos EEG, como en el contexto de MNI que lo usamos nosotros ya en alguna parte del curso. La idea general, bueno, pues sí, la idea general es que los datos de electroencefalografía suelen tener una proporción muy baja con respecto al ruido. Esto es que son datos inherentemente ruidosos y que podemos decir que sacamos poca información de nuestro registro, de nuestra serie de tiempo, en comparación de todo el ruido que tenemos que tumbar. Entonces, mucho de lo que se hace en EEG es reconstrucción de fuentes. O sea, limpiamos, vemos, descartamos artefactos, vemos si esto está asociado al movimiento de un músculo o al corazón o al cuello o a lo que fuere. Y ya que tenemos la base de datos, digo, perdón, el registro limpio, ya que tenemos, ok, esto es como tal lo que puedo asociar a las distintas fuentes, a los distintos electrodos en el cerebro, bueno, localizados sobre el cráneo. ¿Eso a qué lo asociamos? ¿Cuál es el problema de investigación que yo quiero resolver con mis datos EEG limpios? Primero, hay que mencionar que este estudio, esta parte, esa perspectiva computacional de EEG, o sea, no, sí, sí, perdón, la perspectiva computacional en el sentido de tengo mis datos, ¿cómo los voy a usar a continuación? O siquiera qué me garantiza que esos datos son interpretables y legibles desde mi perspectiva humana, se basa en dos hipótesis de modelado bastante importantes, que es la superposición lineal y la lectura lineal, la descomposición lineal. Entonces, la superposición, en un sentido físico, es tengo varias cosas que se están sumando y el objeto final es dando la suma de ellas. Esto lo pensamos mucho en el contexto de EEG. ¿Por qué? Porque como ustedes recuerdan, tenemos todos los electrodos puestos, tenemos todos los canales ya colocados, y lo que mide el canal como tal es la suma de todos los potenciales postsinápticos en el córtex. Entonces, literalmente lo que estamos midiendo es una suma de mediciones, de que si uno está colocado, de que si uno cancela el otro, por argumentos físicos, porque estamos como usando una ley nodal de Kirchhoff, para que todos los puntos se sumen en uno solo, y ese es el punto donde estoy sacando el registro, estamos sumando los potenciales en total. Esa es la superposición. Esa es la palabra exquisita que tienen los físicos para hablar de esto, ¿no? Superposición, para decir que van a sumar todas las fuentes disponibles, todos los datos disponibles, para crear una sola señal final. Y la otra es la descomposición lineal, que grosso modo se basa en lo más complejo que puedo suponer yo que voy a hacer con un modelo, es muy al estilo de los GLMs. Tengo una componente lineal y al final todo eso le voy a aplicar una transformación no lineal, como una sigmoidal o como una exponencial de tal forma. Eh, Esta última hipótesis es bastante debilitadora en el sentido de fenómenos, porque claramente nosotros sabemos que las neuronas no funcionan de manera estrictamente lineal, pero aún así es bastante útil. Esto es, no es la hipótesis más acercada a la realidad de los fenómenos que estudiamos. Sin embargo, muchos de los modelos, por ejemplo, cuando hacemos análisis sobre potenciales postsinápticos, se basan en que todo se agregó en un solo punto y que, como de manera la manera lineal que ya discutimos, y que después, pasado un cierto umbral, hubo un disparo, ¿no? Hubo un evento todo o nada. Como cuando agregamos las señales excitatorias e inhibitorias y decimos, ok, esto sí es suficiente para generar un disparo, para generar un potencial de acción. Entonces,
Son hipótesis de trabajo, son hipótesis que, mientras que no son universales, esa es la palabra que estoy buscando antes, mientras que no son hipótesis universales, sí han sido bastante útiles. O sea, tienen limitantes como siempre, pero mucho de lo que hacemos en el lado computacional de las neurociencias se basan en este par de hipótesis, tanto de suma de señales lineales como de aplicaciones de una función no lineal para obtener la respuesta final. Ya tenemos nuestros datos EEG. ¿Qué tipo de problemas queremos resolver? Es decir, ¿qué tipo de preguntas de investigación suelen estar asociadas con nuestros registros electroencefalográficos? Tenemos una buena familia de fenómenos de estudio, o sea, de cosas que las personas han intentado estudiar cuando tienen los datos a la mano. Y las más principales en la literatura, según el review que yo revisé, son estas. Primero, reconocimiento de emociones. Entonces, para quienes tienen un poco más de experiencia en inteligencia artificial, esto de acá les puede sonar familiar de cuando hacen análisis sobre un texto y quieren determinar si el texto presenta más bien una emoción positiva o negativa. Lo mismo con EEG. Entonces, literalmente está presentando una serie de imágenes o le están pidiendo a la persona que recuerde ciertos eventos y hacen un reconocimiento con base en los registros. O sea, cómo está cambiando el patrón de disparo en los ejes para asociarlo a una cierta emoción. Entonces, primero, reconocimiento de emociones. Segundo, imágenes motoras. Esto también está relacionado con algo que el compañero nos presentó en su, perdón, de lo que discutieron, de lo que habló en su presentación, que es pedirle al sujeto que piense, no necesariamente que lo haga, pero que piense en mover una parte de su cuerpo. Por ejemplo, piensa en que va a mover la lengua, piensa que va a mover un dedo, y estos datos pueden ser utilizados después para calibrar prótesis automáticas, ¿no? Carga mental para ver cómo varía los patrones de disparo en función de los ejercicios, como de ejercicios intelectuales que le están pidiendo al sujeto que resuelva. Detección de eventos epilépticos, que también es uno de los más recurrentes. ¿Cómo podemos, con base en los patrones de actividad, predecir cuándo está cerca un evento epiléptico de ocurrir? Esto es algo que también se ha analizado desde la perspectiva de aprendizaje automático e inclusive desde los modelos más sencillos. O sea, hay ejemplos de estudios que intentan predecir eventos epilépticos nada más, o sea, sí, con el registro eje, pero basándose en máquinas de vector de soporte o en vecinos cercanos. Entonces, no se ha requerido de tanta arquitectura computacional para resolver estos problemas en comparación de los otros tantos problemas que ya hemos estudiado desde aprendizaje automático. Y por último, y creo que hay personas desde acá que han trabajado en esto, etapas de sueño, que no es otra cosa que tomar una serie de tiempo asociada a un eje y determinar si esa serie corresponde a una fase de sueño o a un movimiento, por ejemplo, a un movimiento ocular rápido. Entonces, esos son algunos de los trabajos disponibles en la literatura. Estos, según el review que yo revisé, son los más abundantes actualmente. Los más, o sea, en orden decreciente. Hay mucho que se ha aplicado en el contexto de aprendizaje automático y en particular en redes neuronales para el reconocimiento de emociones y así se va decrementando. Todo esto analizado desde el contexto de electroencefalografía. ¿Vale? Y ya que tenemos este punto de comparación, nos podemos preguntar ok, voy a analizar cosas con eje, ¿qué pasos del preprocesamiento requiero seguir para que mis datos sean útiles? O sea, así como nos dedicamos mucho tiempo a limpiar en el sentido de, fíjate que no haya duplicados, fíjate que no haya datos atípicos, similares, ese proceso análogo cómo se realiza en eje, que de alguna forma ya también lo abordamos en la parte de preprocesamiento. Principalmente son remoción manual de artefactos y filtrado de frecuencias sobre ciertas bandas de interés. Entonces, estos ya son métodos que nosotros usamos. Lo que quería mencionar es que de hecho hay una cantidad importante de artículos disponibles en la literatura que no se molesta ni siquiera con preprocesamiento. O sea, estos son los más abundantes, pero esto no es el total. Hay muchos artículos que reportan directamente no haberse ni preocupado ni pensado ni siquiera en la parte de preprocesamiento. O sea, así como están directamente medidos de electroencefalografía, se van a la extracción de características, pero no hay una limpieza previa, que pues a muchas luces sería como una mala práctica. Así que no olviden ustedes que si van a trabajar con EEGs, deberían dedicarle dando tiempo a encontrar artefactos internos o externos o a ver si hay información principalmente colocada en bandas de interés, ¿no? Para simplificar, para resemblear, para decimar.
Y además de esto, necesitamos extraer las características, o sea, cómo necesitamos transformar nuestros datos para que sean información útil a nuestros métodos de aprendizaje automático. Tenemos, en resumen, estas de acá. Primero, podrían llevar sus informaciones a un dominio frecuencial o temporal frecuencial, para hacerlo, para hacerlo pues, legible e interpretable. Van a haber muchos trabajos que se basan en descomposición de ondeletas, de wavelets, o que simplemente llevan la información a distribución en el espacio de frecuencias. También tenemos las características estadísticas, o sea, hay muchos trabajos que nada más hacen sobre distribución, o sea, que ese es el dato que le van a meter a la red neuronal o al algoritmo de aprendizaje automático después, la mera distribución, las meras características estadísticas de las de la actividad electroencefalográfica a partir de ventanas de tiempo, por ejemplo, y eso lo pasan a MG, digo, a ML. También espectrogramas. Este de acá es interesante porque el espectrograma es, como su nombre sugiere, una imagen. Entonces, esto se analiza más bien desde el contexto de las redes convolucionales, de las cuales hablaremos más adelante, pero como imagen, o sea, como una gráfica ya producida de mi EEG, eso se lo voy a pasar a una red neuronal para que haga inferencia sobre ella. Y por último, sí hay varios trabajos, no es la mayoría, pero sí hay varios, en donde la materia prima para el algoritmo es la serie de tiempo. O sea, no le hacen ninguna modificación salvo la limpieza, y pasan esa variación a lo largo del tiempo como dato para que el algoritmo haga cosas al respecto. Y una última parte que es interesante es que ya que nos metimos a este nivel de análisis de los datos EEG y en general de los procesos cerebrales usando herramientas computacionales, una pregunta que es bastante atrevida, si ustedes quieren, es ¿qué tanto se asemeja el aprendizaje computacional con el aprendizaje humano? O sea, si hay una relación, si hay una similitud entre los procesos que nosotros usamos inconscientemente en nuestro día a día para resolver problemas, para decir, clasifico esto yo como humano, yo internamente, cómo razono, cómo veo, cómo pienso, cómo lo asemejan con los procesos computacionales usados para la inteligencia artificial, concretamente o especialmente para las redes neuronales. Y también nos platicó un poco el compañero en su presentación que hay cierta evidencia muy interesante en la parte visual. O sea, que parece que hay analogías. No es una relación inmediata. No nos vamos a meter tan profundo, pero que sí hay analogías. Alguien dice que no. Ok, estamos de acuerdo. O sea, hay limitaciones, finalmente. Esto es un poco de ciencia ficción, pero es que no es ficción, ¿no? Lo estamos viendo ya de verdad. O sea, ya tenemos herramientas para hacer comparaciones, a veces un poco sesgadas e injustas, entre lo que nosotros pensamos, entre cómo nosotros lo hacemos y cómo lo hace la máquina. Claramente no van a ser los mismos, pero es que sí se encuentran analogías. Y hay un caso, perdón, lo tengo en el review, pero se me pasó a poner aquí la referencia, en donde asemejaron los procesos, concretamente los visuales, con cómo las redes convolucionales procesan información. Y sí, como acá mencionan, hay limitantes. Es muy importante decir que esto no es no es un mapeo biunívoco entre los procesos internos humanos y los procesos computacionales artificiales, pero es que sí parece que hay similitudes. Entonces, nos estamos haciendo un poco de casi en el terreno de la ciencia ficción, pero de pronto sí parece que hay paralelas que se dibujan bastante bien entre cómo nosotros comprendemos, en el sentido de escuchamos, analizamos, procesamos y decidimos, a cómo lo hacen las redes neuronales. Claramente no puede ser un mapeo directo y claramente hay críticas a este tipo de investigaciones, pero hay algunas cosas que sugieren que sí hay cierta analogía, concretamente entre los procesos visuales y la forma en la que las redes convolucionales interpretan información. Entonces, está gracioso, de últimas. Está interesante cómo llegamos hasta esos puntos de comparar procesos naturales con procesos artificiales. Ahora sí voy a leer el comentario. Este, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. ¿Vale? Y ya, lo voy a dejar acá porque no va a dar tiempo ahorita de pasar el código, entonces supongo que eso lo veremos el jueves, pero por acá sería pues todo lo que les quería hablar el día de hoy. Gracias por haber aguantado hasta este punto de la sesión, compañeros. Así que la moraleja es, ustedes ya sabían que se podía aplicar aprendizaje automático. Estas son algunas en las neurociencias, estas son solamente algunas perspectivas adicionales. No sé si alguna vez alguien había trabajado con neurotología. Sí mencioné ahorita, ¿no? Clasificación de células, por ejemplo. También hay clasificación de neuronas con base en datos EEG. El problema de EEG
es que tiene métodos muy específicos. O sea, salvo que ustedes digan lo contrario, salvo que ustedes tengan experiencia que lo sustente de otra forma, hay muchos métodos que son propios de datos eje. O sea, no es que su dato eje, no es que su serie de tiempo lo voy a, a meter directamente en una, perdón, en una máquina de soporte vectorial o en un vecino cercano porque tiene una dimensionalidad gigantesca y no sería para nada útil ni eficaz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como ya mencionó, se extraen ciertas características o se desarrollan métodos específicos para trabajar predicción sobre series de tiempo. Y la siguiente clase, pues tendremos que hablar un poco al respecto, que hablaremos, bueno, que mencionaremos cuáles son los métodos internos de MNI para hacer predicción sobre las redes sobre las series de tiempo, ¿no? Sobre los registros EEG. Ahora sí, sea todo por esta ocasión, compañeros. Gracias por haber aguantado hasta acá. Nos vemos el jueves. Nos vamos a ver posiblemente presencialmente. Yo espero que sea presencial. Vamos a ver cómo evoluciona la situación del metro en los siguientes días. Pero ahorita al menos yo aseguro con poca confianza que va a ser presencial. ¿Vale? Sería todo por ahora. Gracias a todos. Bonito lunes. La práctica queda para mañana. Entonces, hasta luego a todos. Ya saben que si hay preguntas nos pueden contactar. Listo. Buena tarde, compañeros. Suerte.